Muy buenas bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Nuevamente complacido de poder compartir con ustedes en esta nueva entrega acá en nuestra plataforma Carlos Veloz Fe y Razón, que la dedicamos primeramente para darle la gloria y la honra a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, haciendo análisis de diversos temas que también ustedes puedan compartir, que ustedes puedan en la caja de comentarios darnos sus argumentos, sus reflexiones y nosotros aprender también de esa retroalimentación de ustedes como parte de nuestro canal. Y los temas que analizamos son de cortes históricos, científicos, filosóficos, cultural y social, pero siempre fundamentándonos en la defensa del Evangelio, para a través de esa defensa dar razón de la esperanza que tenemos los cristianos, dar razón de que nuestros argumentos son argumentos sólidos en cuanto a profundizar de manera lógica la posible existencia de nuestro Dios, que estamos plenamente convencidos a través de la certeza en la cual se nos indica que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como lo define el apóstol Pablo en el Evangelio. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido de revuelo en las redes sociales y también en el ámbito científico y filosófico, precisamente por la persona que emitió este juicio de valor en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia. Y nos referimos al historiador y filósofo posmoderno Yuval Noah Harari, quien además de ser un filósofo posmoderno y también un historiador, un recopilador de fuentes históricas, es escritor y uno de los escritores más leídos en la actualidad. Escribió en el 2011 el libro Sapiens, de animales a dioses. Luego también ya para el 2015 había escrito Homo Deus, breve historia del mañana, y su última obra en el 2018, 21 lecciones del siglo XXI, que para muchos analistas literarios pues es una recopilación de sus obras anteriores. Pero ¿qué tienen en común estos tres textos de Yuval Noah Harari? Que está dirigido a atacar la cosmovisión cristiana, precisamente porque está permeada de la ideología materialista y del ateísmo, y también perteneciendo, con todo su derecho, a la comunidad de las distintas letras, de los distintos géneros, que ya ustedes pues se tienen que imaginar. Pues con todos estos elementos implicados, y siendo Yuval Noah Harari una de las personas en la actualidad más respetadas y más solicitadas para dar conferencias en términos de filosofía, cultura, procesos de la posmodernidad, pues él ha presentado una tesis para proponer en este tiempo de la explosión tecnológica y de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial sustituya a la Biblia o genere a través de sus procesos algorítmicos un texto nuevo, una nueva Biblia, tomando de la Biblia convencional, ortodoxa, tradicional de los cristianos, para presentar una nueva opción. Y esto obviamente es un ataque frontal a la palabra de Dios. Y vamos a analizar este tema precisamente
sobre la base de un programa realizado en el espacio de ciencia y filosofía, ciencias médicas, ciencias de las neurociencias, de la medicina, el espacio radial y de plataforma de YouTube más importante en la actualidad de Latinoamérica, en la cual pues tenemos el privilegio de formar parte de ese selecto panel, lo cual es el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, con sus distintos profesionales que convergen en distintos días presentando información científica de todas las áreas, incluyendo la sociología y la política. Aunque no es un programa político, también pues han compartido reflexiones al respecto. Y este tema precisamente es un tema sociopolítico y cultural, la posmodernidad y el ataque hacia la Biblia, donde también está implicada la ciencia de la tecnología. Así que vamos a analizar el programa, el recetario del doctor Guerrero Heredia, donde se nombró el programa si la ciencia o la inteligencia artificial va a destruir la religión cristiana. Vamos a ver el fragmento de video donde ustedes también a través de Alofoque Network y Alofoque Radio FM pueden ver el programa completo. Solo vamos a ver las partes en donde se estableció el debate y donde el doctor Héctor Guerrero Heredia, quien también es filósofo y es psiquiatra, también pues presenta dentro de las ciencias teóricas la parte de la neurociencia, hizo muy buenas preguntas junto al psicólogo, entre comillas, creyente, nuestro compañero Noel de la Rosa, quien es también escritor del libro La Mentira. Socialmente mentiroso. Y bueno, que ustedes pueden buscar con el libro La Mentira del psicólogo licenciado Noel de la Rosa, tanto en Amazon como en librerías de República Dominicana. Vamos entonces a colocar el video y vamos a escuchar y vamos a ir analizando las respuestas del apologista y que fue invitado, como siempre, a formar parte del panel, el licenciado Julián Musa, quien es cristiano evangélico y que, como siempre, pues nos dio el apoyo para desarrollar este tema. Escuchen. El punto está en que hoy yo no sé cómo los cristianos se van a salir de esta. Porque la primera pregunta que yo les tengo es, si Dios tiene atributos, tal como dice mi amigo Julián Musa, entonces Dios es una entidad biológica. Oigan la primera pregunta del doctor Héctor Guerrero Heredia. Obviamente el licenciado Julián Musa le va a responder, pero es interesante cómo él pone el concepto atributo, porque había escuchado que Julián Musa le había dicho al inicio del programa que Dios es una persona, que es un ser espiritual, que es espíritu, pero que al mismo tiempo es una persona divina, es un ser divino, es una persona con características que es presentada en la palabra de Dios y que esas características convergen en una serie de atributos ontológicos naturales o de la naturaleza de Dios. Y el doctor Guerrero Heredia inteligentemente le pregunta si tiene atributos y tú dices que es una persona, ¿esos atributos indican que es biológica esa persona? Claro, hay que ver qué significa el concepto de persona porque es muy amplio y hay distintas conceptualizaciones del concepto. Y también hay distintas conceptualizaciones del concepto atributo. Una persona tiene atributos en función de su naturaleza. ¿Cuáles son los atributos del ser humano? Pero también un objeto u elemento
tiene atributos. ¿Cuáles son los atributos de una computadora? ¿Cuáles son los atributos de una mesa? Los atributos identifican el conjunto de propiedades que son pertenecientes a el ser o un elemento o un ente. Vamos a leerlo directamente desde el concepto mismo, ¿no? El concepto de atributo se utiliza en diversos contextos para referirse a características, cualidades o propiedades que se le asignan a algo o a alguien. Un atributo es una cualidad o característica inherente o asociada a un objeto, entidad o incluso a una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona tiene atributos conforme a su desarrollo y a sus características especiales. El atributo de un psiquiatra, de la persona que ha sido capacitado en el área de la psiquiatría, es el conocimiento del funcionamiento del cerebro. Un médico tiene atributos como médico. Un animal salvaje tiene atributos, dependiendo su especie, como ese ser vivo. ¿Cuál es el atributo de un león? Que puede ser distinto al atributo de un águila. El atributo del águila es su capacidad de volar. El del león es su capacidad de fuerza según su especie, según está estructuralmente y biológicamente diseñado, creado. ¿Cuál es el atributo de Dios? Y es la pregunta que le hace el doctor Guerrero Heredia. ¿Es biológico? No. El atributo de un ser que es espíritu, la Biblia lo presenta en el conjunto de sus capacidades y habilidades, si podemos decir así. Dios es espíritu, es un ser espiritual, es una persona espiritual porque piensa, tiene conciencia, tiene voluntad, es soberano, tiene capacidades ontológicas, toma decisiones, razona. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Cuáles son sus atributos? Que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente. Bueno, hasta donde nosotros podemos entender varios de sus atributos. Pero la Biblia lo presenta de esa manera. Escuchen la respuesta del licenciado Julián Moza. Para empezar. Ok. Esa es la primera pregunta. Muy buena. ¿Quiere que te responda? No, ¿lo hacemos por parte o cómo tú lo ustedes la pueden partir en 15 y conténtemela. Ok. Dios, la Biblia misma revela que Dios es espíritu. Vamos a empezar por ahí. La Biblia misma revela que Dios es espíritu. Comenzando el licenciado Julián Moza, quien es apologista y también pues está comprometido con llevar la verdad del evangelio y hacer defensa del evangelio de Jesucristo. Algo que pocas personas hoy día no hacen y muchos se avergüenzan del evangelio y tratan de ridiculizar el evangelio, y otros que dicen ser cristianos actúan completamente contrarios al evangelio de Jesucristo, al mensaje de Jesucristo. El licenciado Julián Moza establece la base. Dios es espíritu, es un ser espiritual. Para que tengamos ese punto no de partida. Sigan escuchando. Espíritu no es biología. Espiritual. ¿Y cómo diablo tiene atributos? Tiene atributos porque es un ser. ¿Y cómo tiene atributos? Dice Guerrero Heredia. Parece que lo quiere llevar a arrinconarlo para ver si maneja muy bien el concepto. Pero es que atributo le pertenece a todo. Los atributos de la materia, los atributos del universo, los atributos del agua, los atributos de las distintas especies, los atributos del ser humano que son, según sus características ontológicas, distintos. El atributo de una mesa no es lo mismo que el atributo de una rueda. El atributo de una rueda no es lo mismo que el atributo de un tronco que se utilice para X cosa. Entonces el doctor Guerrero Heredia está tratando de encerrar el concepto atributo solamente en lo biológico, y no es así. Sigan escuchando. Es una persona, es un ser. Los atributos del ser humano no son biológicos. O sea, no, la trascendencia que tú tienes de esa capacidad de que tú, o sea, eso de tú tener propósito, sentido a la vida, eso no es biológico. Eso es espiritual, eso es trascendente. O sea que en el cerebro hay espíritu.
el ser humano está compuesto por una parte espiritual y una parte física. Muy bien. Julián Musa le dice, los atributos no son biológicos, sino que son trascendentes. Es decir, el ser humano, por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de ser carne, materia, moléculas, etcétera, por ese simple hecho, el ser humano no necesariamente debe de tener unos atributos, porque hay atributos que son muy propios de la personalidad de alguien. Hay personas que tienen el atributo de ser grandes atletas. Hay otros que tienen el atributo de ser genios con un IQ muy elevado para ser científicos, para ser pedagogos, para ser sobresalientes en una carrera. Incluso dentro de una misma área de desarrollo hay personas con atributos más desarrollados que otros para la capacitación en esa área. Por eso Julián Musa dice, no es simplemente ser un pedazo de carne, porque nosotros tenemos una conciencia. Luego, el doctor Héctor Guerrero Heredia dice, pero y entonces la parte de Dios no se encarnó, o Dios no fue biológico. Escuchen la respuesta de Julián Musa. Usted sabe que eso solo se acepta el lunes, un lunes sí y un lunes no en el recetario. No, ya sé. Porque científicamente ya usted está planteando. Casi. No, lo que pasa es que le está diciendo. La respuesta que te damos. Bueno, es que en el ahí el doctor Guerrero Heredia, como en algunas ocasiones, buscando minimizar las respuestas por alguien quizás ser cristiano, donde su propia área de investigación, con el desarrollo de las cuales, el desarrollo de los procesos de la cuántica en el cerebro, que no encuentran explicación en la parte de las neurociencias, sino que están en procesos de investigación, algunos neurocientíficos tratando de explicar el por qué la mente desarrolla información y la información es inmaterial, los pensamientos son inmateriales, de dónde proviene la conciencia, qué es la conciencia, por qué se produce, qué hay más allá de la vida, cuando una persona pierde todas sus facultades biológicas, qué pasa con esa información, cómo se da la interacción en las cuales, en los procesos neuronales, etcétera, que la ciencia no tiene respuesta. Bueno, para tratar de minimizar una respuesta filosófica y teológica, dice que eso solo se acepta cada 2 lunes en el recetario. Pero lo que estamos diciendo en ese momento son cosas que la filosofía de la ciencia está en plena fase de investigación. Que no es simplemente religión, es cosa que el ser humano se pregunta en las grandes preguntas de la existencia misma de la humanidad. Que se acepte un lunes y un lunes no, es como tratando de decir, ¿qué tú estás diciendo? No, su propia área de investigación, que está vinculada al área de investigación de la física cuántica y que han presentado artículos de reflexión, obviamente, es decir, de la filosofía de la ciencia, donde ellos ya están dando como bueno y válido la hipótesis de que luego de la muerte hay vida en un plano cuántico, que la información, la conciencia permanece viva después de la muerte. Pero sigamos escuchando. Y reducen tu filosofía. Oye, no, lo que pasa es que si tú puedes explicar un poco pero tú tienes todo el tiempo de explicarlo. Gracias. El ser humano está compuesto por una parte espiritual y una parte física, pero eso está intrínsecamente junto. El ser humano es un ser y punto. Y una de las evidencias... Ahí Julián Musa, aunque lo está diciendo con sus palabras, ¿no? con el concepto que él maneja, dice que el ser humano es un ser en donde todos sus atributos, todo su desarrollo están intrínsecamente vinculados, el alma, el cuerpo y el espíritu. Los que son tricótomos lo presentan de esa manera, los que son dicótomos lo presentan cuerpo y espíritu, donde el alma pertenece al espíritu, que no es la carne solamente, sino la esencia misma de lo que produce la información que es codificada a través del cerebro, lo que llamamos el pensamiento, la conciencia misma, el reconocimiento de nuestro entorno, que nos diferencia en estos atributos de otras especies.
no se puede dar esta explicación a ese nivel en el programa recetario porque hay otros participantes y se hacen muchas preguntas que solamente se generan cuando van los cristianos, cuando se tocan temas cristianos, cuando se tocan de otros temas LGBT, que pues bueno, cuando se tocan temas que van los ateos, los dejan a sus anchas, que hablen 40 minutos solos y digan lo que quieran, aún hablando cosas que son completamente contradictorias con la ciencia. Cosas que son de sus propias imaginaciones, que no tienen ni siquiera fundamento. Pero cuando son los cristianos, pues, y agradeciendo, ¿verdad?, la poquita oportunidad que se nos da para desarrollar un tema, bueno, Guerrero Heredia sí da mucha oportunidad y hace preguntas brillantes, pero uno no puede desarrollarlo a sus anchas, ¿no? Por el poco tiempo y las otras preguntas que van surgiendo, y también algunas interrupciones que son válidas porque el recetario es el programa donde se profundizan los temas. Sigan escuchando. Más notable de que nosotros nos damos cuenta de que hay aspectos que trascienden lo biológico es, por ejemplo, cuando el ser humano se muere. Cuando la persona se muere, tú ves su cuerpo ahí, todos sus órganos están ahí, pero el ser humano, ese individuo ya se fue. ¿Por qué se fue? Porque hay una parte interna de personalidad del ser humano, y de hecho todos los seres humanos mostramos en nuestra personalidad, en el conjunto de lo que somos, rasgos totalmente diferentes. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Los atributos, rasgos, ¿verdad?, características, propiedades, son diferentes en distintos seres humanos. Algunos tendrán las mismas características, por ejemplo, los atletas a cierto nivel, y se hacen comparaciones. Se hacen comparaciones cerebrales también para la capacidad de la inteligencia. Pero somos un océano de características y de diferencias entre personas de la misma especie. En este caso, seres humanos. Julián Musa, en pocas palabras, le está diciendo que somos la totalidad de todas las cosas intrínsecamente en nosotros, teoría de la Gestalt, que ellos como psiquiatras y psicólogos conocen. Sigan escuchando. En cuanto a nuestra personalidad se refiere, eso forma parte de esa parte espiritual, de esa parte del alma. Se lo voy a explicar de una manera un poquito más clara. Es como la computadora. La computadora tiene el hardware y tiene el software. Lo que hace a un equipo ser un ente que cumpla la naturaleza de lo que es como computadora es su software. Tú tienes un hardware y tú no tienes nada. Déjame terminar. Exactamente, es la misma proposición de el científico Jackendorf, que habla de esa mente computacional. También otros científicos y neurocientíficos han hablado al respecto. Francis Crick habló al respecto. James Watson habló al respecto. La mente computacional de Jackendorf habla precisamente de eso. ¿Qué es lo que da el procesamiento de los datos en el cerebro humano? ¿Por qué la interacción de las neuronas establecen información codificada? Y si hay un área del cerebro dañada, es probable que no se generen informaciones correctas, pero en otra parte sí lo pueden hacer. ¿Cómo se comunican y por qué las neuronas? ¿Qué le da la conciencia a esa interacción neuronal? ¿Por qué? Porque una neurona es exactamente una molécula. Y los demás elementos tienen propiedades atómicas. Están compuestas por partículas atómicas. Y una roca no tiene una generación de una conciencia. Un pedazo de madera tampoco. Los elementos químicos per se no generan conciencia. Un rayo no la genera, la energía no genera conciencia. Pero el ser humano sí la genera. Estas son las grandes preguntas de la ciencia. Y que cuando un cristiano trata de dar una explicación, pues obviamente muchas veces ni siquiera se le toma en cuenta cuando la ciencia misma nació del pensamiento cristiano. Sigan escuchando. Me refiero al método científico.
Déjalo que termine. Oye, el viernes tú no venías tan agresivo. Uno de los atributos, esa alma tiene facultades. Y dentro de la facultad del alma está la mente, está el intelecto, está la voluntad, está las emociones. Pero obviamente. ¿En qué estudio tú estás planteando todo eso? O sea, ¿dónde está eso, Julián? ¿Dónde está ese discurso epistémico que tú estás haciendo? ¿Tú te estás llevando de qué libro de neurofisiología, neuropatología, fisiopatología, bioquímica cerebral? ¿De dónde tú estás sacando todo lo que estás diciendo? Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Todo eso que yo acabo de decir, intelecto, emociones, voluntad y demás, el ser humano lo expresa obviamente por medio de su cerebro. ¿Dónde está todo eso que los neurocientíficos, los psiquiatras, los neurólogos que también investigan en esa área, los psicólogos, los poquitos que leen, porque son muy pocos que leen, no saben ni qué era lo que... La pregunta de Guerrero Heredia, que es muy buena, es muy válida, y lo que le presentó Julián Musa es el proceso sistémico que se da precisamente en la interacción neuronal del conjunto de neuronas que se comunican entre sí, lo que se llama sinapsis, para la comunicación y la generación de información cerebral en el cerebro humano. Las emociones, el intelecto, la conciencia, etcétera, 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 están plasmadas en información científica. Ahora, que esto signifique que tenemos un espíritu, bueno, el concepto espíritu es un concepto religioso. Que la ciencia no le llame espíritu o que haya visto en términos científicos, en términos de desarrollo en un laboratorio de verificación, comprobación, observación, etcétera, no quita que todo lo demás tenga una razón de ser para buscar dar una explicación al respecto, porque los neurocientíficos no se cierran a esa posibilidad. La ciencia no se cierra a ninguna posibilidad. Si tienen la herramienta para establecer un experimento, lo van a hacer. Si no tienen la herramienta, no van a negar todo lo demás. Y entonces aquí entra la parte de la lógica, aquí entra la parte de la filosofía, de la ciencia, y entonces se dan los grandes debates. Sigamos escuchando. Porque nosotros no somos dos seres. ¿Y cómo tú puedes expresar algo a través de un órgano que no sea orgánico? Repito, atención. ¿Cómo tú puedes expresar algo orgánico a través de un órgano que no sea orgánico? Oigan la pregunta magistral que hace el doctor Guerrero Heredia. ¿Cómo tú puedes expresar algo a través de un órgano que no sea orgánico? A ver, el cerebro es un órgano. Aquí estamos hablando de esa masa encefálica que obviamente está estructurada sobre la base de sus distintos componentes bioquímicos. Ahí estamos hablando de lo que es orgánico, materia orgánica. Pero ¿qué produce eso orgánico? Información que no es orgánica. Porque el pensamiento no se puede medir. La información de nuestros pensamientos no es orgánico, no es material. Es inmaterial y eso es reconocido por la misma física. Cuando alguien está pensando o cuando alguien está imaginando y su cerebro le proyecta imagen, eso es inmaterial. No es material. Lo que proyecta el cerebro, las imágenes codificadas en la información neuronal, repito, no puede ser palpada, ni siquiera que sea medido por algún tipo de aparato. Un electrocardio, bueno, no recuerdo ahora exactamente qué tipo de aparato es que se le hace el escaneo cerebral. Pero, aún así, viéndose las interacciones neuronales
en el cerebro, viendo cómo el cerebro interactúa a través de una observación de algún tipo de rayos X. Aún así, esa información ellos no la van a poder palpar, porque no es material. Sigan escuchando. Pero es a través es a través del orgánico, porque yo no he dicho que somos una parte espiritual y una parte física divorciada. El ser humano, por ejemplo, el cerebro, por el cerebro, la codificación de pensamientos, eso lo hace esa parte espiritual, lo que nosotros somos, la mente. La codificación de pensamientos, eso es lo que hace la parte espiritual, que eso es lo que están buscando los neurocientíficos. Y por eso, como es en el lenguaje de la ciencia y no en el lenguaje de la religión, al menos no hasta el momento en ese campo, aunque ellos toman de otras religiones, en muchos otros campos, como están investigando esto, quieren saber de dónde se puede producir esa información para que las neuronas se comuniquen y generen otra información que también es inmaterial. Información es inmaterial. Ese es el sentido de la explicación que está dando el licenciado Julián Musa cuando dice no está divorciado la parte biológica de la parte espiritual. Están unificadas, por eso somos un ser humano, creados a imagen y semejanza de Dios. Con conciencia, con intelecto, que podemos razonar, que podemos tener resolución de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Como especie en el planeta Tierra. Con esos atributos diferenciados de otras especies. Sigan escuchando. Es lo que hace la codificación de pensamientos. Por el cerebro pasa un sinnúmero de pensamientos. Y eso es algo biológico. Ahora bien, esa codificación que te hace tener una conciencia y te hace decir, esto está bien, esto está mal, esto es incorrecto, esto es correcto, este es el propósito de mi vida, esto no es propósito de mi vida. Eso es el mismo cerebro. Eso lo hace esa parte espiritual que está unida a tu cerebro y tú lo expresas a través del cerebro. Lo que pasa es que los que son materialistas a ultranza ven el cerebro como que el cerebro es otro ser vivo, independiente, como que el cerebro le van a salir 2 brazos, 2 piernas y está controlando un caparazón. Pero el cuerpo humano es la suma de todas sus partes. Y si tiene espíritu, eso genera la conciencia. Y si tiene información, esa información proviene de un procesamiento de esa información. Y ese procesamiento no es material. Porque el cerebro es lo que contiene el software, pero es parte de todo el hardware. Mente computacional de Jackendorf. Sigamos escuchando. Cuando Cristo dice que es hijo de Dios, encarnado en María, hubo un componente biológico en Dios. Por supuesto, ahí. Claro. Entonces Dios es biología. Oigan esto. Cuando Cristo vino encarnado en María, hubo un componente biológico. Nosotros le decimos, por supuesto que tuvo que haber un componente biológico porque se encarnó. Ahí está la biología. Pero está lo espiritual. Dios es espíritu. Entonces dice el doctor Guerrero Heredia, entonces Dios es biología. No, ese axioma no se conecta con lo otro. Porque Dios, que es espíritu, que creó la biología y que creó todo, la química, la física, que es espíritu, se encarnó. No que era biología anteriormente. Porque la biología tiene un principio. La física tiene un principio y la química también. De hecho, la biología surge después por los procesos físico-químicos de la materia. Cuando de lo inerte, para los científicos materialistas, surge lo biológico. De lo inorgánico o inerte, surge lo biológico o lo orgánico. Eso es mucho después, según la hipótesis de los materialistas, que creen que todo lo hizo la nada y el azar y lo más irracional de la bolita, o sea, del planeta Tierra. La nada creó todo. Y lo inerte creó lo vivo. O sea, lo muerto creó lo vivo. Cuando toda la información y toda la evidencia
para establecer una reflexión y un razonamiento lógico, fuerte, estructurado, es que la vida produce la vida, no la muerte produciendo la vida, no una piedra produciendo vida, no lo inerte o lo inorgánico produciendo lo orgánico. Eso es de la parte irracional de lo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Sigan escuchando. Dios es la suma de todo lo que Él representa, Héctor. No pero es que Dios, sí, pero no usa el lenguaje. No, perdón. Si tú me usas un lenguaje inclusivo. ¿Qué es un lenguaje inclusivo? Bueno, yo te acabo de decir. Lenguaje inclusivo es decir, perdón. ellas, ellos, ellos. No, hombre, eso es la pendeja de ahora. Olvídate de esa. Oigan esto, Yo le doy una respuesta al doctor Guerrero Heredia porque está hablando de que si Dios es biológico, antes de encarnarse, obviamente ya le dijimos que es espíritu, Él lo acepte o no lo acepte, esto no es biología, esto es otra existencia. Y luego dice que entonces, ¿qué es Dios? Y yo le respondo, Dios es la suma de todo lo que le compone. Esto es gestal, le estoy diciendo algo que ellos dominan y que el doctor Guerrero Heredia sabe muy bien. Lo que pasa es que él pregunta para llevarnos hasta lo más profundo, hasta las últimas consecuencias de las respuestas. Dios es la suma de todo lo que Él representa. ¿Qué Él representa? Sus atributos, siendo espíritu, el creador, el omnipotente, el omnipresente, la fuerza la generadora, el inicio de todas las cosas, siendo el interminable. Eso es Dios, que tiene conciencia. ¿Por qué? Porque tuvo voluntad para crear y que la conciencia de todo lo que existe depende de esa conciencia que lo genere, porque lo inconsciente no genera conciencia. Y el doctor Guerrero Heredia es uno de los mejores filósofos de República Dominicana para entender este asunto. Y dice, no lo digas con un lenguaje inclusivo. No, es lenguaje lógico. Que él maneja muy bien el lenguaje lógico. Las fuerzas de las palabras. Los conceptos. No es inclusivo. Sigamos escuchando. Bueno, eso es pendejada, okay. Esa vaina de ellos, Gillo, Yayo. Okay. Olvídate de esa vaina. Entonces conceptualizamos. Vamos de nuevo. La pregunta conceptualízala sin Mi pregunta es muy simple. El concepto de Dios es un concepto biológico, porque Él dice que tuvo un hijo que se llamó Jesús, por lo tanto tiene que haber sido biología. El concepto de Dios es un concepto biológico porque tuvo un hijo llamado Jesús que se encarnó, es decir, que es biología, es decir, no entiende, hay que llevarle ese tema, no entiende el proceso de la unión hipostática. Dios, que es espíritu, se hizo carne y a partir de eso, de esa unión hipostática, nace un ser con dos naturalezas, humana divina o divina humana. El Dios que se encarnó, el creador de lo biológico. El creador de lo biológico se encarnó, por lo tanto, no es descabellado pensar que no lo puede hacer. Y existiendo ontológicamente en tres personas, un Dios en tres personas, coexiste de esa manera ese Dios, como lo entendemos los cristianos a través de la palabra de Dios. El Padre que envía al Hijo, el Hijo que es coexistente, coeterno, con todos los atributos ontológicos en ese único Dios, es el que se encarna, y el Espíritu Santo, con todos los atributos ontológicos, con la misma esencia, con los mismos atributos, coexistiendo ese Dios en tres personas, tiene otro rol. Que es lo que todavía no entiende el doctor Guerrero Heredia y se comprende porque no se le ha explicado esa parte teológica del nacimiento de Jesucristo. Sigan escuchando. No hubo semen. Por supuesto que es biología porque él se encarnó, Héctor. No hubo semen. Okay. Te lo voy a plantear de la inteligencia artificial donde vamos a ir hoy, sí, es
por primera vez el estadio sanguinario. Donde no está diciendo nada. No te rías, hombre, que tú me... El estadio atención a lo que de la inteligencia, el estadio de la inteligencia sobrepasa lo biológico. La inteligencia artificial. No es biológica. La inteligencia artificial ya no es biológica. Por supuesto. Entonces Dios es entre... ¿Y cuándo la inteligencia artificial ha sido biológica? Cuando Oigan esto, El doctor Guerrero Heredia insiste. Ok, Dios no es biológico. Entonces la inteligencia artificial, ¿qué es? Bueno, no es biológica. Entonces Dios obligatoriamente tiene que ser biológico. No, Dios crea la biología, la física y la química. Es el creador del universo. Por lo tanto, no es ni biología, ni física, ni química, porque eso no existía. Eso comenzó a existir. Por lo tanto, la ontología de Dios es distinta, por eso se dice es espíritu. Ahora, ¿qué tipo de elementos componen la ontología de Dios? ¿Qué hace un espíritu ser un espíritu? ¿Cuál es su esencia? ¿Se puede medir? ¿Se puede llevar a un laboratorio? ¿Qué contiene? Eso no lo sabemos. No se sabe. Luego, cuando se menciona que la inteligencia artificial no es biología, dice el licenciado Noel de la Rosa, quien es católico, y van a ver cómo se defiende el catolicismo y cómo se ataca la Biblia, porque la Biblia es muy atacada y prácticamente no se respeta en algunas denominaciones. El licenciado Noel de la Rosa, quien es brillante y es psicólogo, dice que cuando la inteligencia artificial es o será biológica. Y eso se está trabajando. Porque el transhumanismo está combinando la inteligencia artificial, la mecatrónica, con lo biológico para hacer microchips que tengan información y que vayan al cerebro, para que se creen robots que vayan como un tipo de caparazón en el cuerpo humano para establecer trabajo, que vayan estructuralmente unidos al cuerpo humano. Que si alguien pierde una parte de su cuerpo, será sustituido por esa parte robótica. Y a eso se le llama transhumanismo, que está bastante avanzado. Regularmente se dan burlas, que todo el mundo tiene derecho a burlarse y a no conocer un tema, y por lo tanto, por ese desconocimiento, pues, incurrir en la burla. Pero en nuestro caso estamos para dar, en la medida de lo posible, la poquita información que manejemos. Sigamos escuchando. El ser humano se está proponiendo, desde la filosofía del transhumanismo, hacerla biológica y tecnológica. Pero yo te pregunto a ti. ¿Tú has leído sobre el transhumanismo? Oye, ahora. Entonces, ¿por qué tú preguntas cuándo va a ser biológico? Si están trabajando eso. Pero el transhumanismo no es ciencia. Sobre el transhumanismo no es ciencia. No, pero dice que sí. Eso es filosofía. Perdón. Ahí, el licenciado Julián Musa, nuestro compañero, ¿no? O sea, ahí da una información en la cual yo no estuve de acuerdo. Y qué bueno, porque no tiene que ver con lo doctrinal, sino con algo puramente filosófico y científico. Noel de la Rosa, quien es católico, dice que eso es simplemente filosofía. Julián Musa dice que el transhumanismo simplemente es filosofía, pero los dos en esa parte no tienen la razón, porque el transhumanismo es un constructo filosófico sobre investigaciones tecnológicas en el área de la ciencia aplicada. Hablan en términos filosóficos, por ejemplo, la búsqueda de la inmortalidad, y están buscando cómo manipular tecnológicamente moléculas e incluso el cáncer, porque el cáncer no muere, sino que se va desarrollando, y están tratando de encontrar la manera de que el ser humano tenga una longevidad amplia, extrema. Y se está buscando también que las memorias, los recuerdos, la parte de la conciencia, esa información, se guarde como una inteligencia artificial en un cerebro, para que ese cerebro o que contiene esa parte de la persona que fallece
su información, sus memorias, su conciencia, se pueda poner en un robot. Un cerebro en un robot. El cerebro va a tener codificada toda la información de esa persona que falleció y prácticamente el transhumanismo pues lo va a desarrollar o lo quiere desarrollar de esa manera. O sea que es ciencia. Sigamos escuchando. Eso es filosofía. Vamos por parte de Harari. Es ciencia. Que ustedes le han cogido con Harari. Una combinación están peleando los cristianos. Vamos a ver. Vamos a ver. El transhumanismo lo están explicando los filósofos en función de los hallazgos científicos. Lo que pasa es que el transhumanismo lleva a un nivel tal la tecnología que solo filosofando se puede explicar. Exacto. El doctor Guerrero Heredia corrige esa parte. El transhumanismo, como está proponiendo cosas que pueden sonar muy ciencia ficción, a medida que van desarrollándose los proyectos tecnológicos, pues el transhumanismo lo que va haciendo en la parte de la filosofía de la ciencia es dar una explicación filosófica. Pero eso lo hacen todas las áreas del conocimiento científico. Toda la ciencia se sostiene desde una base de la filosofía. Y a eso se le llama filosofía de la ciencia. Toda explicación fenomenológica en un método es presentada en función de una propuesta filosófica, una hipótesis, una teoría, etcétera, etcétera, etcétera. No es simple filosofía. Es filosofía con aplicación de la ciencia. Sigan escuchando. Eso es otra cosa. Eso es lo que queremos explicar. No, pero se lo preguntaron a la gente que están creando la inteligencia artificial. No, y te lo creo, ¿eh? Porque entonces, el mundo es enemigo de Dios. Ahí voy. Claro, ahí es que yo creo. Entonces, porque yo le he hecho preguntas a la inteligencia artificial. Eso es un plan. Es más, escúchame, porque esto es muy serio lo que estoy diciendo. Según la inteligencia artificial, el Maya, que es el concepto hinduista, claro, de lo que existe por encima de la muerte. Y viene un hinduista para acá. O después de la muerte, hace más lógica cuántica que el infierno y la tierra que manejan los judíos, los cristianos y los musulmanes. Okay. Oigan esta propuesta que presenta Guerrero Heredia. Parece que él le preguntó a la inteligencia artificial sobre el Maya que si hace más sentido o si tiene algún paralelismo con propuestas de la física cuántica. Obviamente, y nosotros le dimos esa respuesta al final, obviamente, cuando se le pregunta a la inteligencia artificial con los conceptos de una religión que están utilizando o están siendo utilizados, mejor dicho, por un área científica, cuando se habla de la cuántica, de multiversos, de dimensiones extradimensionales, o sea, dimensiones fuera del espacio-tiempo. Eso es Brahma. Brahma es tomado como concepto religioso y es llevado al ámbito de la ciencia para establecer propuestas teóricas. No es que la inteligencia artificial está diciendo, esta es la que tiene la verdad porque está hablando ahí de algo. No, es que como ya los proponentes de la física cuántica están tomando conceptos de la religión hinduista e incluso de la budista, la inteligencia artificial lo va a conectar con esos mismos conceptos. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios. El mundo aborrece la Biblia y por eso Yuval Noah Harari propone que la Biblia sea modificada. ¿Para qué? Para meter en ella, vamos a decir, valores de otras ideologías o de otras religiones. Para introducir mandamientos a favor del movimiento de las múltiples letras, ¿verdad? Que ustedes saben a qué me refiero. Para introducir ecumenismo de otras religiones, incluso como lo está haciendo la Iglesia Católica Romana, que quieren unificar todas las religiones en una sola. El hinduismo, el budismo, las religiones brahmaicas, o abrahamaicas, mejor dicho, etcétera, etcétera. Que cambiaron recientemente en una reunión en el Cairo, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, los 10 mandamientos, y le pusieron los 10 mandamientos ecológicos.
que ya los 10 mandamientos no son ni siquiera lo que Dios le dio a Moisés, sino los 10 mandamientos ecológicos, aprobados por el Vaticano, aprobados por las demás religiones e incluso aprobados por movimientos pseudo cristianos evangélicos, pseudo reformados, que se unieron en el movimiento ecuménico y que ya se ha dicho por parte del Vaticano que la Biblia debe ser reformulada. Sigamos escuchando. Oigan eso. Sí. Hace más lógica que eso. Entonces, cuando la inteligencia artificial demuestre la no existencia de una divinidad, ¿qué es lo que está negando? Esa es la trampa. ¿A cuál de los mitos está negando? ¿O está negando todos los mitos? Porque si vamos a ser inclusivos aquí, como tú vas a... La inteligencia artificial no niega ninguna deidad. Se le hace la pregunta a la inteligencia artificial: ¿cuál de las deidades existe o cuál de las deidades no existe? Y ella responde: no estoy en capacidad para dar esa respuesta. Eso es una respuesta que conlleva a la fe de cada persona. Mis respuestas no son religiosas, no tienen un sesgo ideológico. Tiene sesgo, obviamente la inteligencia artificial tiene sesgo, pero la entrenaron para no herir susceptibilidades en esa área. Ahora, yo le hice un debate a la inteligencia artificial y le preguntaba si era probable que Dios existiera, que qué era más probable, si no existiera Dios o si existiera Dios para el origen del universo. ¿Y saben qué dijo al final? Es más probable la existencia de un creador que el que todo haya surgido de la nada, o que haya existido la materia eternamente, porque la materia comenzó a existir así como la energía. Y buscó todas las respuestas de la cosmología y de la física. Fue honesta en esa parte, o las respuestas que dio, porque lo importante es saberle hacer las preguntas a la inteligencia artificial, que es lo que está haciendo Guerrero Heredia. Le hace preguntas, pero no le ha preguntado si Dios no existe, porque le va a responder: eso no lo sabemos. No se puede hablar científicamente de la inexistencia de Dios. No se puede llevar a un laboratorio la existencia de Dios. Solo se debe de razonar lo más probable. La nada de los ateos materialistas que creen que se produjeron por sí mismos, o la existencia de Dios. Sigan escuchando esa parte. Trayendo un hindú. El discurso de ustedes es un discurso. Sí, debería tener una posición. No la tiene. Hay una situación muy peligrosa y es el momento, porque ¿qué es lo que diferencia la inteligencia artificial de la humana, o sea, de la biológica? Okay, el ser sentiente, mira, que siente, y el ser que improvisa. Cuando se rompa eso y la inteligencia artificial se le vaya arriba, es la creatividad. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema, y ahí es donde está Harari. Entonces yo no sé, por ejemplo, ustedes, ¿dónde quedan las religiones frente a la inteligencia artificial? Mira lo que está diciendo Guerrero Heredia. La inteligencia artificial se diferencia de la inteligencia del ser humano en un aspecto que es lo que Julián Musa le estuvo diciendo durante gran parte del programa. La diferencia es el reconocimiento consciente, la conciencia interactuando en nosotros para saber el bien y el mal, para reconocer el entorno, para tener sentimientos, empatía, o incluso para odiar a la Biblia. La inteligencia artificial no tiene sentimientos, porque eso solo le pertenece al ser humano. Sentimientos para razonar. Así como Yuval Harari tiene sus sentimientos en contra de la palabra de Dios. Solamente de la palabra de Dios. La pregunta de Guerrero Heredia, como siempre, preguntas inteligentísimas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué Yuval Harari dice que la inteligencia artificial y él, bueno, mayormente él proponiendo a la inteligencia artificial que genere una nueva Biblia, ¿no? Lo cual es completamente contradictorio. ¿Qué es lo que lo lleva a Harari a hacer eso? Su odio a la fe cristiana, o su aborrecimiento, para no utilizar una palabra tan fuerte, o su rechazo o su desprecio por su sesgo ideológico. Escuchen lo que plantea Harari. No sé si Julián, tú hiciste la investigación. Claro que sí. Mira lo que plantea Harari. Harari no dice
que la Biblia va a desaparecer. Harari lo que está planteando es que la inteligencia artificial va a tomar a la Biblia y la va a reformular, crear una nueva Biblia cambiándole sus doctrinas. Cosa conforme al sesgo de la inteligencia. Pero lo mismo va a ser con el Popol Vuh, con el Ramayana, el Mahabharata, los Vedas. La Biblia es la única que está siendo atacada y que está siendo puesta en cuestionamiento para que se presente otra Biblia. Y bueno, los cristianos no van a abandonar la palabra de Dios nunca. O mejor dicho, Dios nunca va a abandonar a sus hijos. No importa lo que propongan, no importa todos los inventos que se den. Pero es una prueba más de que la Biblia tiene la razón y que Jesucristo en su mensaje dijo que a ustedes los van a aborrecer porque a mí me aborrecieron primero. A la palabra de Dios la aborrecen constantemente. No atacan el Popol Vuh, no atacan los textos del hinduismo, no atacan libros del budismo, no atacan textos de referencia de otras sectas fuera de la palabra de Dios. A la única que atacan es a la Biblia, por el sesgo ideológico que tienen aquellos que desprecian la palabra de Dios. Pero ustedes se van a sorprender cómo un cristiano católico de la talla profesional del licenciado Noel de la Rosa también está de acuerdo con que se ataque la Biblia. Sigan escuchando. El comentario de él fue dirigido a la Biblia. ¿Por qué? Vuelvo y repito, mira. Yo te voy a decir por qué cuando lo termine. No tiene nada que ver con los otros textos religiosos. ¿Por qué no? Porque el ataque supuestamente a Occidente es a ese texto. Para nosotros. ¿Qué dice Yuval Harari? Yuval Harari está planteando que como la inteligencia artificial es la que va a tomar el control absoluto de toda la información global, y lo está haciendo, está pasando a todas las áreas, no con el tremendismo que tocan el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está pasando a todas las áreas, por lo tanto, eso apunta a que se pueda promover un proyecto en el cual las personas que se están apartando, que hay una gran apostasía, asuman una nueva Biblia, donde se acepte lo que la Biblia prohíbe. A lo que la Biblia le llama malo, pues otra Biblia le llamará bueno. A lo que la Biblia le llama bueno, pues otra Biblia le llamará malo. Y así se está encaminando el mundo. Esa era la explicación que estábamos dando en ese momento. Masificar la información. Entonces, masificar la información puede ser un estilo que tú tengas. ¿Por qué Yuval Harari ataca a la Biblia específicamente? Te lo voy a decir. Ahora lo va a explicar el licenciado Julián Musa. ¿Por qué Yuval Harari ataca a la Biblia? Chisme. No, esa es la realidad. Yuval Harari. No, pero ataca también el Pentateuco, que es el libro de No, Yuval Harari no es de ahora que tiene ese ataque, porque Yuval Harari es un activista del ateísmo. Ahí viene el odio. Yuval Harari es un activista del ateísmo, y el ateísmo es enemigo de la fe cristiana, y usted lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Eso por un lado. También no de la fe musulmana. La ideología más ¿cuál sería la palabra? Más comprometida, con mayor grado de aborrecimiento, hasta la máxima potencia, es el ateísmo. Todo el que se ha desarrollado en ese sesgo cognitivo, en esa creencia, en esa falsa creencia del ateísmo, todo el que se ha desarrollado en ese sesgo, produce en su vida un aborrecimiento prácticamente absolutista en contra de Jesucristo, de la figura de Jesús, del Evangelio de Jesús, su mensaje, etcétera, etcétera. Y de todo aquel que no tenga vergüenza de decir, somos cristianos y creemos que Dios existe, que Jesucristo es el Salvador, dio su vida, resucitó, nos da vida eterna, porque nosotros somos, delante de su justicia, somos transgresores, somos personas que no estamos bien delante de Dios. Entonces esto también pasa a los seguidores de Jesús. Ese aborrecimiento de esas personas pasa a los seguidores de Jesús. Y lo sorprendente es que la Biblia, 2000 y tantos años antes, ya lo había dicho. Este evangelio va a ser predicado a todas las naciones, a la gran mayoría de seres humanos en todas las naciones, pero los van a aborrecer. 12 hombres y un maestro.
el maestro le dijo esto a 12 simples hombres en todo un imperio romano. A 12 simples hombres. Uno de ellos se volvió un traidor. Quedaron 11. Eligieron otro. Surgió el apóstol Pablo y se predicó el evangelio bajo presión, persecución, malignicencia, odio, aborrecimiento, escarnio, censura, sugestión. Todo lo malo, todo lo que produce el odio hacia una persona, lo recibieron los seguidores de Jesús. Y aún así se cumplió lo que Jesús dijo. Será este evangelio predicado a todas las naciones y también los van a aborrecer. Ningún ser humano ha logrado eso. Un ser humano común no lo puede lograr. Ningún ser humano, si no tiene poder político, poder económico, ninguno. Sigamos escuchando. También debe señalar que él es gay. Y por otro lado, él es un activista del lobby, del grupo del área, de la parte política, del grupo LGBTIQ+, porque él es homosexual. Nosotros no odiamos. Nunca se ha hablado de eso aquí. Él tiene su pareja y demás. Entonces, son dos movimientos, tanto el lobby LGBTIQ+, como el fanatismo ateo, el activismo ateo, que son enemigos de la fe cristiana. Sí, y pero espérate. Por eso ¿Por qué Yuval Harari se la coge con ustedes? Porque ustedes consideran la homosexualidad un pecado. ¿Por qué un ateo se la coge con un cristiano? Porque nosotros consideramos que es un pecado, pero eso no. Si Dios no existe, ¿por qué se preocupan? Oigan la irracionalidad, aunque la pregunta la hace muy bien el doctor Guerrero Heredia, pero es una irracionalidad. ¿Por qué un ateo que no cree en Dios se va a preocupar por lo que diga un librito para ellos que no tiene ningún sentido ni ninguna validez y que no se le quita ninguno de los derechos a una persona que no cree en Dios? Al contrario, gracias al desarrollo de Occidente, por la libertad de expresión que poco a poco se fue desarrollando, fruto de ir entendiendo mejor la palabra de Dios, es que tienen libertad de expresión, porque en un momento la libertad fue secuestrada por una denominación en la cual no tiene fundamento bíblico, pero luego personas que se comprometieron a estudiar la Biblia se dieron cuenta de que estaban en un oscurantismo. Esa es la verdad histórica. Guerrero Heredia dice, bueno, pero es que ustedes dicen que eso es pecado. Bueno, pero si es pecado, si tú crees que no es pecado, no hay problema. Tú vas a tener tu consecuencia si tú no le haces caso a la palabra de Dios. Pero si tú no le haces caso, tú vivirás tu vida y luego veremos quién tiene la razón. Sigamos escuchando. La Biblia él se siente atacado. La homosexualidad es uno de los pecados que la Biblia presenta, eso es cierto. O sea que ser maricón es ser pecador. Pero el homosexual, si viene a Cristo, tiene esperanza de nueva vida y puede ser transformado. Entonces ustedes hacen terapia convertiva. No, la nueva vida en Cristo transforma. Aquí hablamos una vez. Déjame decirte. Déjalo decir. Nosotros no creemos en ningún de eso de terapia ni nada de eso. Nosotros creemos en el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, te conviertes al Señor, Él te transforma. Tú pierdes la preferencia sexual. Jóvenes, no se dejen confundir. Pero aquí Guerrero Heredia dice, bueno, es que ustedes entonces dicen que eso es un pecado. Julián Musa le dice, es un pecado como cualquier otra condición de pecado. Todos somos pecadores y delante de Dios estamos en falta. Pero Cristo lo transforma, lo perdona y lo hace una nueva criatura. Ese es el mensaje del evangelio. Guerrero Heredia dice, entonces ustedes hacen terapia de conversión. Y Julián Musa dice, no creemos en terapia de conversión. Creemos en la transformación, en el nuevo nacimiento de Cristo, que da Cristo, en Cristo. Que si una persona verdaderamente cree al evangelio, el Señor toca su vida, aún en su más profunda lucha, Dios lo va a guiar y le da libertad. No ninguna terapia de conversión. Ningún ser humano logra eso. Ningún ser humano transforma la vida plenamente. Solo Cristo lo hace. Y ese es el mensaje del evangelio. Muy buena respuesta del licenciado Julián Musa. Sigamos escuchando. Relación sexual con el sexo opuesto. Hermano, ¿a usted le han tocado alguna vez la zona anal y le han estimulado? Nada de eso. Usted sabe si a usted le va a gustar eso, ¿sí o no? No, eso está hecho para defecar. Lo que pasa es no. Oiga la pregunta del doctor Héctor Guerrero Heredia.
que si a él le han hecho algún tipo bueno, increíble esa pregunta, ¿no? O sea, en pocas palabras, tú debes de dejarte tocar y manosear por los hombres para ver si te gusta o no te gusta. La pregunta es, ¿eso lo dirá un psicólogo en una consulta? A cualquier persona que vaya. O lo darán en las escuelas. Mire, déjense de manosear por los hombres. Un hombre que se deje manosear por otro hombre a ver si le gusta. No, el doctor Guerrero Heredia hace ese tipo de preguntas como en son de broma para ver si uno cae en algún gancho o trampa, porque esa pregunta no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Sigamos escuchando, ¿no? Dentro de sus temas de la psicología psicoanalítica, habla del placer anal. Pero lo acusaron como la agencia. Eso hay que respetarnoslo a nosotros también. ¿Por qué es que la homosexualidad es un tema tan importante? ¿Por qué le dan tanta importancia? Es el demonio para ellos. ¿Por qué se le da tanta importancia? No, se le da importancia a todo. A todo se le da importancia. Quieren siempre victimizarse, pero realmente todos somos pecadores. Todos estamos bajo condición de pecado y necesitamos a Cristo, no solo ese grupo de personas. Toda la humanidad lo necesita. Sigan escuchando. Mira, vamos por parte. No, yo dije que ese tema no lo volvimos a tocar aquí. Vamos por parte. Mira, la preferencia sexual de Yuval Harari y todo su grupo es de ellos. Sí. Y tienen toda la libertad de hacer lo que ellos quieran. Ahora, a partir de lo que nosotros creemos, que es el manual que nosotros entendemos, que es el manual que nos enseña a nosotros la realidad de la existencia, eso hay que respetarnos a nosotros también. Que salgamos de la homosexualidad de Harari. Exacto, para no caer en ese tema. Volvamos a lo mismo, mira. Julián Musa dice una gran verdad. Hay una fijación histórica en contra de la cosmovisión cristiana, porque la cosmovisión cristiana tiene una estructura ética que a los otros les molesta, les choca. Eso es. Y eso no es culpa de nosotros. Todo el que quiera estar en contra de esa estructura ética, ¿verdad?, va a tener su consecuencia conforme a lo que establece nuestro libro, nuestro manual. ¡Miedo, coño! Eso es una cosa. Ahora, ¿por qué si a ellos no les interesa ese libro, si no les interesa lo que diga, porque ellos quieren tomar el libro de los cristianos y reformularlo? Eso es algo. Es una buena pregunta. Pero no coge el Corán. El Corán no lo coge. No le interesa a los otros. No le interesa a los. Oigan lo que yo le estoy diciendo al doctor Guerrero Heredia y a los demás que están en burla y no tienen argumentos. Los demás ahí no tienen argumentos. Ni siquiera buenas preguntas tienen. Exceptuando algunas muy buenas preguntas que hizo el católico y psicólogo Noel de la Rosa, y que a su vez era precisamente incluso para atacar a la Biblia. Increíble, ¿no? Yo no dejo de sorprenderme. Pero le estamos diciendo que si a una persona no le interesa la Biblia, no cree en la Biblia, no cree en Dios, no le importa lo que cree un grupo de personas que viven una fantasía según ellos, ¿por qué quieren atacar a la Biblia y a las personas que creen en eso? ¿Y por qué quieren tomar a la Biblia y reformular la Biblia? Es una paradoja, es una contradicción lógica. Si no tiene ningún valor la Biblia, ¿por qué la atacan? ¿Por qué ese único libro? ¿Por qué ha sido perseguido todo el tiempo? No solo porque está la Tanaj o el Pentateuco, que es de los judíos, y en esa parte ellos lo respetan, aunque los judíos han sido muy perseguidos también en función de su creencia en el Antiguo Testamento. Pero mayormente el enemigo es, para el mundo, el Evangelio de Cristo, que lo unifica todo y lo explica todo. Sigamos escuchando esa parte. A ver, el tema de hoy es, hay personas, filósofos de la ciencia, historiadores, científicos, que están en contra de ese libro histórico en todo su contexto. ¿Por qué quieren reformular algo que no les pertenece? Que vivan su vida o hagan una. Perdóname, terminar tu idea. Ellos pueden terminar. Sí, porque con cada interrupción la gente no nos va a entender. Ellos tienen todo el derecho de vivir su vida como quieran. Ellos tienen todo el derecho de hacer hasta una Biblia para ellos, que se la inventen. Pero no pueden agarrar y atacar un texto, ni atacar a los que creen en ese texto. La inteligencia artificial no está para eso. Ellos quieren poner a la inteligencia artificial que le tome la Biblia y le cree una a partir de ella. Y eso es contradictorio, eso es irracional. Eso es como yo agarrar el manual del DSM,
agarrarlo y yo decir, voy a quitar todo y me voy a inventar uno yo sin ser psicólogo o psiquiatra. Bueno, no tiene ningún sentido. Así es. Sigamos escuchando. Ahí estamos diciendo que no tiene ningún sentido tomar la Biblia, esa misma Biblia, para como romperla o mutilarla, aunque, repito, hubo un tiempo de profunda oscuridad en donde se secuestró la palabra de Dios, en donde se mutilaba la palabra de Dios, principalmente los evangelios de Jesucristo, ¿verdad? El Apocalipsis fue quitado, sacado durante 500 años, se llevó eso a cabo en distintos concilios, comenzando a partir del 382 con el Papa, el llamado Papa Dámaso, que comenzó a hacer esa mutilación. Vamos a seguir viendo ahora la parte en donde va a participar pues Noel de la Rosa, quien es católico romano. Aquí es donde yo me preocupé, ¿no? por los amigos católicos, porque no todos los católicos piensan igual, pero la gran mayoría es como que no les duele la palabra de Dios, no les interesa. Por eso se ataca mucho también el principio de sola escritura de parte de los católicos. Pero hay muchos católicos que aman profundamente la palabra de Dios. Sigamos escuchando. Porque o se organiza como es, o el gran porcentaje de psiquiatría, de la psiquiatría biológica en la cual yo pertenezco, nos vamos a oponer a ese manual casi mamotreto. Pero eso ustedes lo pueden hacer. Que se demuestre que hay vida en otro planeta. Se cae el metarrelato cristiano. Tampoco, ni la inteligencia artificial. Ni la inteligencia artificial. Si se demuestra que hay vida en otro planeta, se cae el metarrelato cristiano. No, toma más fuerza porque la Biblia habla de vida inteligente creada por Dios. Y a esa vida se le reconoce como ángeles. A tantos aquellos que guardaron su dignidad como los que no guardaron su dignidad. ¿Dónde están? Eso pueden estar en cualquier lugar. Pero la Biblia habla de vida inteligente, no solo la humana creada por Dios. Vamos a seguir escuchando, ¿verdad? No hay vida en otro planeta. Pues hay dos Critos. Es que mire, señores. Perdón. Mi pregunta es para aprender. Héctor, mira. La ciencia me puede demostrar a mí, como quiera, la no existencia de Dios y de Cristo. Y yo, como quiera, voy a seguir creyendo en Dios y en ¿Cómo se llama ese? Noel de la Rosa, quien es psicólogo y es católico, entendemos, dice que aunque la ciencia le pruebe, oigan la falacia, oigan la falsa equivalencia, aunque la ciencia le pruebe que Dios no existe. Imagínense, le están diciendo a un católico, miren, Dios no existe, te lo probamos, ahí está probado. Anduvimos todo el universo, salimos fuera del universo, nos metimos en otra dimensión, revisamos todo, Noel de la Rosa. ¿Y sabes qué? Nosotros, a través de la ciencia que tú defiendes, si eres parte de ella, descubrimos que Dios no existe. Y dice Noel, no importa, aunque la ciencia me pruebe eso, oigan dónde está lo delicado de las palabras, eso confundiría a muchos católicos romanos. A un cristiano evangélico que está comprometido con su fe no lo va a confundir. Pero dice, no importa, yo me quedo con eso. Como quien dice, eso, aunque eso sea una mentira, yo creo, aunque me lo probó la ciencia, cosa que es imposible eso, pero ese es el ejemplo que le está poniendo. Aunque la ciencia lo probó, no me importa, yo voy a creer. No sé, porque me da tranquilidad, me da paz, no sé, gano dinero, vendo libros, lo que sea, ¿no? Un sentimiento oportunista, aunque la ciencia me lo pruebe, yo voy a seguir creyendo. Esa no es la fe del evangelio. Eso no es lo que enseña Jesucristo. Y no sabía que eso era parte de la enseñanza del catolicismo romano, aunque ya sabemos que los católicos romanos actúan como quiera, en su gran mayoría, ¿no? Vamos a escuchar qué le respondemos. Mecanismo de defensa psicológica. Es que la ciencia confirma la existencia de Dios. Usted acepta que es un mecanismo de defensa. Cuando Noel de la Rosa, que es católico, dice que es un mecanismo de defensa, el doctor Guerrero Heredia le dice, es un mecanismo de defensa que tú estás implementando. Y él reconoce, olvidando todo lo que él supuestamente, bueno, es que es increíble, ¿no? Cómo aparecen personas. Soy cristiano, pero el cristianismo es mentira, el cristianismo es mitología, el cristianismo no sirve. O sea, no sirve en función del reconocimiento de la realidad. O sea, pero yo soy cristiano. Y eso es un mecanismo de defensa. Está diciendo que es una mentira para ser tomada como mecanismo de defensa.
no es una realidad, es simplemente un mecanismo de defensa. Escuchen, Claro que sí. Está convencido Perdón, este tipo ya. Julián. La ciencia lo que hace es confirmar la existencia de Dios. Para mí sí, precisamente. para ti también. No, tú estás diciendo otra cosa. No, Ay, pero oye lo que dije, no, se Julián. enfrentan Julián, los cristianos. Escúchame. No, él no es cristiano, sácate eso de la Está cabeza. bien, yo lo que no soy. Él no es No, cristiano. no, pero habla Yo lo que conmigo, no ven, soy- ven, habla conmigo. Usted habla no Tú es eres más cristiano, cristiano que no él. Habla Yo lo que Según no los soy- cristianos, Ahí yo le digo, porque dicen, se enfrentan los cristianos. No, no se enfrentan los cristianos. Noel de la Rosa, por lo menos en esa postura, obviamente él quizá lo está haciendo para establecer un debate y que se llegue a profundidad en el tema y eso. Pero en mi caso, como yo no leo el pensamiento ni conozco el corazón de las demás personas, aunque Noel de la Rosa ha demostrado que es una persona educada, capacitada, es una buena persona en el sentido social, porque la Biblia dice que nadie es bueno, solo Dios es bueno, por eso le necesitamos. Como yo no tengo ese atributo de conocer a profundidad el argumento y la seriedad del argumento, estoy viendo acá un ataque directo a las escrituras de parte de alguien que dice que es cristiano. Y yo le digo, bueno, es que no es cristiano, no tiene un criterio cristiano. Sigan escuchando. tú no eres cristiano. Habla conmigo, Noel, ven. Julián, Estate mira, tranquilo. primero, Julián. cada vez, y lo dije aquí los otros días, ya me excomulgaron de la iglesia y en las redes sociales también me sacaron de ahí. Pero Eso es culpa de este. No, Mira, es de perdón. este. Dice Noel de la Rosa, ya me excomulgaron de la iglesia. Y en las redes sociales parece que le han dicho que no es cristiano, no es católico. Bueno, es que es increíble, ¿no? Aunque no deberían excomulgarlo porque los católicos dicen que los budistas, los musulmanes, los hinduistas, los brahmanistas, los chamanes, los extraterrestres, todo el mundo se va tranquilo al cielo y el sacrificio de Cristo prácticamente no tuvo validez. O sea que todo el mundo puede hacer lo que quiera, que no hay problema. Eso es lo que está planteando la Iglesia Católica Romana, que todo el mundo está alineado, ¿no? Sigamos escuchando. Perdón, espérate. Sí. Ahora, yo he dicho aquí que cada vez que profundizo más en la ciencia, mi fe y mi creencia en Dios, la mía, aumenta. Eso es. Y le he dicho a esto, pueden demostrarme científicamente que Dios no existe, ni que Cristo no existe, tal y como lo concebimos, que eso es otra cosa. Pueden demostrarlo científicamente tal y como lo concebimos. Entonces, si te lo demuestran tal y como lo concebimos, ¿cómo alguien puede creer en Dios? Si me demuestran tal y como concebimos que Cristo existe y Dios existe, es decir, hablando de Cristo como el Hijo de Dios, quien es Dios también, en la parte de esa responsabilidad que tuvo como Hijo, siendo el mismo Dios, en esencia, en atributos, si se lo demuestran, él va a seguir creyendo, pero ya le demostraron que ese Jesús no es así, no es el Dios como lo concebimos, y el Padre que lo envió, el Espíritu Santo guiando a la iglesia también, como lo concebimos, no es así. Él va a creer de otra manera, me imagino. Eso es peligroso. Sigan escuchando. Y yo como quiera voy a seguir creyendo. Y él me entendió lo que yo le dije. Esa es la verdad de la mentira. Es un mecanismo de defensa. Obviamente que sí, porque si mi sentido de la vida depende de una creencia que yo tengo, yo no le voy a permitir. Tú vives un falso dilema. Ahí mira. va a interrumpirte. Mira, vámonos a la pausa. vámonos a la pausa. porque tú vives un falso dilema. Es que está interesante el tema. Está Porque bueno lo que tú estás diciendo. A mí lo que yo La fe no es un admiro, Ahí yo le dije que lo que él está viviendo no es una creencia genuina en Cristo, como católico. Él está viviendo un falso dilema. El dilema de la ciencia que le prueba supuestamente que va a poder probarle, quizás, en el caso hipotético, él está hablando en el caso hipotético, pero en el caso real él dice que él va a seguir creyendo, aún le prueben con la ciencia que Dios no existe, pero ¿cómo te lo probaron? Y si te lo probaron, tienes un falso dilema, porque esa no es la fe en Cristo. No hay forma de demostrar eso. Es poner una disyuntiva en el tema. En vez de defender la Biblia, no defiende un falso dilema. Escuchen. Guerrero Heredia lo detectó también. Falso dilema. Vamos a pedir pausa. La fe no es un falso dilema. Entonces, No es lo un que falso yo dilema. admiro de estos dos muchachos es eso. Ellos tienen su vaina bien clara. Y yo tengo que darle su oportunidad aquí. Cuando yo veo estos devaneos Claro, no. creyentes hormonales, porque también es un devaneo hormonal. Tú te estás presentando como que tú tienes un trastorno psicológico.
Es así que tú te estás presentando. Entonces, porque la fe no es un divarío. No lo ayuda a ellos. Tú eres más lejos de ellos que yo, que soy agnóstico. Pero claro que sí, ¿tú sabes por qué? Oigan lo que le dice un agnóstico que dice que es agnóstico cristiano, el doctor Guerrero Heredia, porque respeta mucho la figura de Jesús, la historicidad, etcétera. Por lo menos es un hombre racional. Obviamente tiene que serlo. Es una de las mentes más brillantes de República Dominicana. Al pan, pan y al vino, vino. Al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Es una de las mentes más analíticas que tenemos. Y por eso pues yo vivo aprendiendo cada vez que voy a compartir a ese panel. Eso es lo que me llevo como premio, con lo que me llevo como pago. El desarrollo cognitivo cerebral para poder incluso entender a los que me adversan. Él dice que Noel de la Rosa, católico, apostólico y romano, está más lejos del cristianismo que él. Y yo lo veo así. Yo lo veo en ese sentido. Porque no puede haber una ambigüedad para defender la palabra de Dios. No se puede ser ambiguo. No importa, incluso hasta si es un personaje, como disfrazarse de Batman. Eso porque es lo más sacrosagrado que tiene el cristianismo. O sea, una cosa es señalar, no, tú no, Veloz, tú lo que eres es esto. No, yo no hay problema, yo no soy nada. Pero estamos hablando de la Biblia y tú, en un programa científico que ya te reconociste como creyente, estás defendiendo por lo menos una ala del cristianismo, una postura que no van a tener. O sea, en Noel de la Rosa ahí, con todo respeto, no hay esperanza para el católico romano. O, claro, el católico romano, como dice Guerrero Heredia, son los mismos parroquianos de los pecados de la semana pasada, serán los mismos de los pecados de la semana que viene, que él es el que lo sabe decir muy bien esa frase. Sigan escuchando. Porque después que yo escribí mi libro, investigué, cuando yo veo a una persona hablando con tanta autoridad y sin la posibilidad de que lo que ellos plantean sea real o no, entonces yo me alejo de ese tipo de personas. Oigan lo que dice Noel de la Rosa, el licenciado Noel de la Rosa. Después que él escribió su libro, él le da más importancia a su libro que a la Biblia. Así como Yuval Noah Harari le quiere dar más importancia a destruir la Biblia y crear otra nueva. Oigan esto, oigan qué católico. Él le da más importancia. Lo que pasa es que cuando yo leí mi libro, yo no puedo defender la Biblia como la defienden ustedes. ¿Por qué que ustedes creen absolutamente en Dios? Y yo no. Yo quiero creer en Dios un 25%, en mi libro un 75%, y en mi devarío católico, no sé, otro 25%. O lo que reste. Eso es completamente contradictorio. No, que es mi libro. Ok, excelente, felicidades con tu libro, pero estamos hablando de la Biblia. Eso es lo extraño, ¿no? Sigan escuchando esta última parte. Tú te alejaste de la Biblia. Lo que pasa es que tú te alejaste de la Biblia hace mucho tiempo. No de la Biblia que tenemos, la Biblia que viene de los apóstoles, no de la tuya, que nos enseñan los apóstoles y que es un fundamento de dos vías, apóstol y profeta, de las enseñanzas de Jesús. No de la tuya. Tú escribiste un libro haciendo la apología al diablo y tú no lo quieres reconocer, entonces haciendo la apología en tu libro, claro, porque la mentira dice eso porque Satanás dice la Biblia que es el padre de la mentira. No, según el planteamiento bíblico. Oigan lo que dice Noel de la Rosa. Ahí se arma una discusión sana, ¿verdad? Porque a veces uno como que, wow, uno escucha cosas que se dan esas discusiones así interesantes. Noel está hablando de su libro. Y su libro le demuestra que la Biblia ahí, aparentemente, Yuval Harari tendría la razón para cambiarla. Porque Noel en su libro, en su tesis, un libro muy exitoso, ¿verdad? El libro La Mentira, socialmente mentiroso, como mecanismo de defensa, dice que es tu Biblia, según tu Biblia. O sea que la Biblia que tenemos de manera tradicional y concreta, los cristianos, no debe de ser tomada en cuenta. Entonces yo digo, es que tú te apartaste de la Biblia. Si te apartaste de la Biblia, vas a abrazar cualquier cosa que aparezca. Cualquier cosa que te pongan de frente, lo vas a asumir. Y entonces hacer una apología a lo contrario a la Biblia. Vamos a seguir escuchando esta última parte.
Como quiera. Él tuvo inspiración. ¿Y quién es el creador de Satanás? Inconscientemente. No, según le hiciste una apología a la mentira. ¿Tú sabes por qué? Porque tú dices, la mentira es un mecanismo de defensa para la Dios creó al diablo. Dios creó al diablo. Oigan esto, oigan quién está voceando. Eso es como la efervescencia del ambiente que se torna pesado y que Guerrero Heredia le voy a sugerir que lleve un poquito de agua bendita cuando suceda esto, ¿no? En la cabina, cuando se vaya a hablar de Cristo. Porque los días que la cabina se pone on fire, en puro fuego, es cuando se lleva a la figura de Jesucristo. Ahí es donde sale toda la efervescencia, toda la energía acumulada. Pero cuando van movimientos de otro tipo, masones, o sea, panteístas, ateos, o sea, eso es, o sea, la cabina se siente una paz oscura, ¿verdad? Porque se le da todas las anchas a otras ideologías. Pero cuando se habla de Cristo, se prende en fuego la cabina. El mismo Guerrero Heredia se sorprende y dice, wow, ¿no? Pero es parte de la dinámica también. Ahí está vociferando, dando los únicos argumentos repetitivos que tiene el licenciado Eladio Hernández, psicólogo, uno de los psicólogos y en la comunicación más preparados, hay que decirlo, ¿verdad? Un hombre que no tiene temor. Pero oigan el argumento que está dando, de los pocos que tiene. Se cuentan con los dedos de la mano derecha. Que Dios es el mentiroso, porque Dios fue que hizo a Satanás y él es el mentiroso. Dios es el mentiroso. Es extraño, ¿verdad? Porque él no cree en Dios. Dios es el mentiroso y Dios es el que hace y deshace y quiero pelear con Dios y me cae mal Dios. Pero Dios no existe. Entonces, un ateo como Eladio Hernández tiene más vivo y presente en su proceso cognitivo, en su pensamiento a Dios, que muchos cristianos. Así como Yuval Harari también lo tiene presente para atacar la Biblia y hablar de Dios y Dios para aquí y Dios para allí. Por lo menos lo tienen ahí presente, ¿no? Lo recuerdan. Sigan escuchando. Dios es un mentiroso. No. Entonces tú tienes que aceptar, Noel. Pero Dios es un mentiroso. Ay, el Dios que no existe es un mentiroso. Creo como tal. Tú dices que eres cristiano, yo te respeto eso, pero tú quieres ir en contra de un manual que nosotros entendemos que es autoridad máxima y única, y tú quieres ir en contra para ponerle en tela de juicio, pero con otras cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Un día que ustedes quieran, demuéstrenme, cojan el libro, el día que ustedes quieran, cojan el libro, vengan todos ustedes. Y eso que tú eres católico romano, según tú. No lo interrumpa. Ya esta parte, que es la que vamos a ver del video, recomendamos que vayan a ver el video completo en Alofoque Network sobre este interesante tema, el ataque hacia la Biblia de filósofos e historiadores y otros científicos, como ha sido a lo largo de la historia, y no la van a poder derrotar porque es la verdad eterna, de Yuval Noah Harari para cambiar a la Biblia a través de la inteligencia artificial. Aquí, en esta última parte, pues vimos al licenciado Noel de la Rosa, quien es católico, repito, y que incluso hasta hizo un llamado o un desafío amistoso para un debate de quién tiene la razón, la Biblia o su libro. La verdad versus el libro La Mentira. Que lo vamos a realizar, si nos los permiten, ¿verdad? Si no hay censura de poder compartir ese interesante tema. Muchas de las cosas que dijimos en este video también es parte de hacer una dinámica, ¿no? Pero hay que reconocer a ese magnífico equipo, no solo el equipo de los lunes, sino todo el equipo de todos los doctores que están ahí aportando a la sociedad dominicana y a Latinoamérica con el conocimiento en el programa número 1 de ciencias, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Así que, queridos hermanos y amigos, compartan el video, dennos ese like de apoyo para seguir creciendo como plataforma. Y si usted no se ha suscrito, pues les invitamos a formar parte de nuestro canal, que poco a poco el Señor nos ha permitido que vayamos creciendo y que pues increíblemente en nuestros primeros canales que tuvimos recibimos ataque de muchas comunidades que quisieron censurarnos, pero dice la Biblia que si yo callo, las piedras hablarán. El Señor nos manda a predicar la verdad de su palabra en amor, en mansedumbre, pero contendiendo ardientemente por lo que creemos. Nos veremos en una próxima.
Y les deseo en el nombre de Jesucristo, como siempre, que el Señor les bendiga.